Saludos, buenas tardes, bienvenidos señoras y señores en este primer día de la semana, en este lunes. La denuncia del Partido de los Verdes sobre lo que está costando las obras de ampliación del Musel, unas obras que se colocan ya en el doble de lo presupuestado, podría llevar al traste esta ampliación, ya que la financiación de ese sobrecoste depende de los fondos de la Unión Europea, que puede mostrarse reticente a soltar un euro más ante esta denuncia de los Verdes, ante esta noticia. Hoy además hemos conocido los datos del desempleo. En Asturias el paro bajó en julio, aunque subió en 2.500 personas si contamos el último año, desde julio del 2007. Vamos a conocer estas y otras noticias en nuestro informativo, como siempre, después de los titulares del día. El número de parados registrados en las oficinas asturianas de empleo desciende en 1.498 personas durante julio, una cifra que supone un descenso del 3,6%. Según datos del Ministerio de Trabajo, el número total de desempleados en el Principado se sitúa en julio en 47.461 personas. Sin embargo, en lo que va de año subió un total de 2.550 parados de julio del 2007 a julio del 2008. La Autoridad Portuaria de Gijón garantiza la continuidad de los trabajos de ampliación del Musel, a pesar de que la formación política Los Verdes ha presentado ante la Unión Europea una denuncia para que no se destinen fondos comunitarios para hacer frente al sobrecoste del proyecto de unos 216 millones de euros. El gobierno regional podría perder a la consejera de Bienestar Social, que podría dejar el cargo para dirigir el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el IMSERSO. Preguntada al respecto, Pilar Rodríguez ni confirmó ni desmintió la posibilidad de que esté entre los candidatos para dirigir el IMSERSO. Ecologistas en Acción recorre el occidente asturiano en barco para denunciar que esta zona del mar Cantábrico está en riesgo. Los ecologistas destacan entre los daños que padece el occidente asturiano la urbanización sin control o los vertidos de varias empresas, y creen que la costa cantábrica es, ahora mismo, por estar sin explotar, la más susceptible de ser dañada. Como les decíamos en titulares, hoy se han dado a conocer los datos del paro durante el mes de julio. Aunque en España el paro subió, el número de parados registrados en las oficinas asturianas de empleo descendió en 1.498 personas menos durante el pasado mes, una cifra que supone un descenso del 3,6%. En el conjunto del país el paro aumentó, sin embargo, en 36.492 personas, con lo que en estos momentos en España hay ya casi 2,5 millones de parados, según datos difundidos por el Ministerio de Trabajo. En Asturias tenemos 47.461 personas en desempleo en este momento, mientras que la Federación de Empresarios ha asegurado que son datos positivos, pero que obligan a no dormirse para continuar mejorando. Los sindicatos han valorado los datos de diferente forma. UGT cree que el mercado laboral asturiano demuestra ser estable, pero advierte de la precariedad, y Comisiones Obreras recuerda que a pesar de esta subida, desde julio del 2007 hay 2.500 personas más en paro en Asturias. Y es que en los últimos 12 meses se han registrado un total de 2.550 parados más en Asturias, lo que en términos porcentuales supone el menor incremento nacional, el 5,68% frente al 23,17% alcanzado en todo el país. Del total de parados contabilizados el mes pasado, la mayoría, 27.920, son mujeres y el resto hombres. Respecto al paro registrado en distintas actividades, donde más bajó el desempleo fue en el sector servicios, con 835 parados menos. Los descensos en construcción y agricultura fueron de 56 y 31 personas respectivamente. En cuanto a contrataciones en términos interanuales, en cambio, se produjo un descenso en la contratación de un 5,86%. Del total de contratos formalizados el mes pasado en el Principado, la gran mayoría, 31.498, fueron temporales. Uno de los colectivos precisamente más afectados por el desempleo, lo acabamos de oír, más de 19.000 personas, es precisamente el colectivo de la mujer. El Palacio de Congresos, situado en la Feria Internacional de Muestras, en Asturias, ha acogido en este día la jornada de mujeres empresarias, que llevaba el título o el lema de al encuentro del triunfo en femenino. Las mujeres aseguran que lo tienen más difícil para crear y para mantener una empresa, sobre todo en algunos sectores. Por ello, entre los objetivos de esta jornada de hoy están
el potenciar la consolidación empresarial, el diseñar un mapa de recursos y necesidades empresariales liderados por mujeres, el consolidar también una red de expertos que pueda liderar y definir las estrategias empresariales, y todo ello de la forma más inmediata posible. La directora del Instituto Asturiano de la Mujer, María Fernández Campomanes, asistió esta mañana a la inauguración de la jornada Al Encuentro del Triunfo en Femenino, organizada por la Federación de Mujeres Empresarias, FEDA. Los objetivos de esta jornada son potenciar la consolidación empresarial, diseñar un mapa de recursos y necesidades empresariales liderados por mujeres, consolidar una red de expertos que lidere y define las estrategias empresariales y, por último, difundir los resultados. La alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, estuvo presente en el acto y aprovechó para destacar la insistencia y el esfuerzo de la mujer de hoy por promocionar. Me gusta mucho cómo habéis presentado este año las jornadas con la escalera y una mujer al final de la escalera que ya transmite esa idea de esfuerzo y sobre todo también llamarlo al encuentro del triunfo femenino. También acudieron, entre otros, el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Luis Arias de Velasco, la consejera de Medio Ambiente y presidenta de la Fundación Parque Histórico, Belén Fernández González, y la presidenta de FEDA, María Ángeles Fernández García. Tras el acto de apertura, la jornada prosiguió con una mesa coloquio. Aquí, la gerente de la empresa Sidra Mallador, Consuelo Busto Alonso, relató las dificultades que entraña la consolidación y mantenimiento de una empresa y las batallas en las que debe lidiar la mujer empresaria a lo largo de su carrera. Lo primero que me ha pasado es que una mujer en el mundo de los líquidos hace 28 años no estaba bien vista. Esa es mi primera lucha. Y luego, bueno, lucha que creo que he ganado. Más cosas. Precisamente uno de los baremos para constatar la situación económica, las matriculaciones de turismos y todoterrenos, registraron una caída del 25,7% en Asturias el pasado mes de julio respecto al mismo mes del año pasado, con un total de 2.156 vehículos vendidos. Son datos de la Dirección General de Tráfico recogidos por Faconauto. Esta caída es ligeramente inferior al descenso del 27% registrado en el mercado español, en el que se contabilizaron un total de 121.465 vehículos matriculados. Este comportamiento negativo de las ventas de vehículos en Asturias se debió al descenso de las de todoterrenos, que registraron un retroceso de casi un 31%, situándose en 141 unidades. Por su parte, las ventas de turismos también cayeron un 25%, con un total de 2.015 vehículos matriculados en el Principado el pasado mes. Asimismo, el segmento de vehículos industriales registró una caída con una cifra total de 293 matriculaciones, lo que representa una bajada del 33,7%. La venta de vehículos ligeros de hasta 3.500 kilos también cayó un 40% y se sitúa en 206 unidades, y las de vehículos pesados bajaron un 8% en nuestra comunidad, sumando 87 vehículos vendidos. Se aprecia también una situación de crisis en las ventas del sector minorista, que disminuyeron un 2,1% con respecto a junio del año pasado en nuestra región. Las mayores caídas de ventas las sufrieron Murcia con un 8%, Madrid con un 7% y Cataluña con un 6%. Asturias está por debajo de la media con un 4,7%, aunque si se toman como referencia los precios constantes, es decir, sin tener en cuenta la inflación, la diferencia es menor, situándose la caída en nuestra comunidad en un 7,4% y la media nacional en un 9,8%. Esta caída de ventas también afectó a las grandes superficies, donde cayeron un 6,3%, las tiendas con un 4,7% y las grandes cadenas, que registraron solo un 0,7% de caída de ventas. Y es que el pequeño y mediano comercio es sin duda uno de los sectores más sensibles a las crisis económicas. Según un estudio de Caja España, nuestra región ha perdido hasta 2.000 pequeños comercios en los últimos 3 años, descontando incluso los que se abrieron nuevos. El 60% de estos comercios desaparecidos estaban situados en Siero y Gijón, y tenían que ver sobre todo con sectores como el textil, equipamiento para el hogar y bienes usados. En Asturias se ha hablado hoy de la competitividad de las empresas asturianas. En el marco de los cursos de la Granda se ha podido desarrollar uno de esos cursos que ha versado en la necesidad de una concienciación empresarial en torno
a la competitividad como factor clave para la expansión económica en el libre mercado. De eso ha hablado Severino García Vigón, el presidente de la Federación de Empresarios, Jaime Rabanal, el consejero de Economía, y los catedráticos de la Universidades Cántabras y Asturianas, José Villaverde y José Lorences. La competitividad como objetivo de la economía asturiana es el nombre de uno de los cursos que se están celebrando estos días en La Granda y que ha contado con la presencia del consejero de Economía del Principado y el presidente de FADE, que ha remarcado la importancia de plantearse la competitividad como un reto para las empresas de la región si se quiere seguir creciendo fuera de la región en un mercado sin fronteras. Y en una situación en la cual la economía asturiana necesita abrirse realmente al exterior, internacionalizarse, que sus empresas se internacionalicen, pues es algo obligado que lo que se ofrezca sean productos y servicios competitivos. Para nuestra tranquilidad nos queda el saber que se ha demostrado la eficiencia de las empresas asturianas, por lo que este no es un reto que nos deba suponer ningún problema, sino una valorización de los recursos que se poseen para mejorar el rendimiento de nuestra economía. Por lo menos 8 ramas, 8 sectores de actividad son más eficientes que los sinónimos a nivel realmente nacional. Y no es baladí, porque esos sectores significan el 39% del contenido de nuestra riqueza y el 33% del empleo. En un mercado sin fronteras es la calidad del producto y el servicio lo que marca la diferencia, por lo que la competitividad supone la base sobre la que se ha de asentar cualquier empresa, según García Vigón. La alcaldesa de Gijón y el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción han colocado hoy la primera piedra del nuevo edificio para la formación de profesionales en su sede de la Quinta Valle en Tremañes. Tendrá una superficie de casi 8.000 metros cuadrados con 3 plantas y cuenta con un presupuesto de 6.500.000 euros. Allí los constructores han asegurado que este sector, a pesar de la crisis, sigue teniendo muchos problemas para encontrar mano de obra cualificada. La Fundación Laboral de la Construcción ha puesto hoy la primera piedra del nuevo edificio para la formación de profesionales en la sede que tiene la Fundación en Tremañes, gracias a la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento en 2003. Este nuevo edificio en la Quinta Valle permitirá cubrir las necesidades formativas que se planteaban insuficientes con las actuales instalaciones. Y el sector piensa a futuro, como siempre pensó a futuro y como lo viene haciendo, piensa de que estos momentos de bajada de empleo es precisamente el momento más adecuado para ponerse al día y tratar de equiparse de la materia fundamental, de la materia prima imprescindible que es la mano de obra. Se ha señalado la importancia de este centro debido a las dificultades del sector para encontrar mano de obra cualificada para afrontar proyectos como el del mismo edificio, moderno y sostenible. Y yo espero que que esto sea un éxito y que tengamos suficiente demanda humana para hacer aquí la formación profesional que todos deseamos y de gran calidad. El proyecto estará terminado para dentro de 20 meses según sus estimaciones. El presupuesto es de más de 6,5 millones de euros y albergarán 18 aulas, una biblioteca, un salón de actos y dependencias administrativas en una superficie de 7.800 metros cuadrados. Precisamente el precio de la vivienda cayó en el Principado de Asturias un 18% en el último año, lo que convierte a nuestra región en la autonomía con mayor descenso, según un informe del sector inmobiliario hecho por el portal de internet Fotocasa correspondiente al mes de julio. Así, las comunidades autónomas que registraron mayores caídas en el precio de la vivienda son Asturias, con una variación del 18%, seguido de La Rioja, Comunidad Valenciana, Navarra y Galicia. Según este estudio de Fotocasa, la autonomía con la vivienda más cara es el País Vasco y en segundo lugar ahí está Madrid, mientras que Asturias se sitúa en la media. Según este portal, el descenso será aún más acusado en la segunda mitad del año, una vez que los propietarios se den cuenta del cambio importantísimo que se ha producido en el mercado inmobiliario español. Por otro lado, según otro portal inmobiliario de Internet, el 43% de las viviendas en venta que se anuncian en la costa asturiana tienen un precio inferior a los 200.000 euros. Según este portal, idealista.com, esta cifra es considerada por muchos expertos
como barrera psicológica a la hora de adquirir una segunda residencia. La vivienda actualmente en las costas del Principado, por debajo de los 200.000 euros, corresponde con un piso de una media de 100 metros cuadrados con 2 dormitorios y 2 baños. El volumen de viviendas de segunda mano en venta que ofrecen las costas asturianas ha experimentado un importante incremento durante el 2008, ya que actualmente se encuentran un 89% más de viviendas en venta que hace 12 meses, pasando de las 176 que había en julio del 2007 a las 333 que hay en la actualidad. La Autoridad Portuaria de Gijón garantiza la continuidad de los trabajos de ampliación del Musel. Más bien han dicho exactamente que de momento hay financiación para esos trabajos de ampliación, a pesar de que la formación política Los Verdes ha presentado ante la Unión Europea una denuncia para que no se destinen fondos comunitarios para hacer frente a este sobrecoste del proyecto de unos 216 millones de euros. Los Verdes aseguran que la tramitación de más fondos para la ampliación del puerto de Gijón viola la normativa comunitaria de contratación pública, y es que lo que comenzó siendo una obra de menos de 300 millones de euros ha duplicado prácticamente su presupuesto. Los trámites para la financiación europea de la ampliación del Musel seguirán adelante. Fernando Menéndez Resac no entiende la denuncia de Los Verdes ante la Comisión Europea por la supuesta violación en la ordenación comunitaria de la contratación pública. Indicamos que la tramitación de una petición de ayudas de esta cuantía y de un proyecto modificado no iba a ser exenta de obstáculos. Lo que sí contábamos es tener el máximo apoyo de las fuerzas sociales y políticas. Pero no ha sido así. Resac ha querido transmitir confianza aclarando que han cumplido estrictamente con las ordenanzas y el proyecto de modificación había superado los informes de puertos y de fomento. Sin embargo, ha confirmado que esta denuncia supone una incidencia que no facilita el devenir de los trabajos. Ustedes imagínense la Unión Europea, que ha concedido 247 millones de euros en el programa operativo 2000-2006, que recibe una solicitud adicional de unos fondos. En vez de tener el apoyo del conjunto de las fuerzas políticas y sociales, hay una fuerza que presenta una denuncia diciendo que eso se incumple la normativa comunitaria y, por tanto, que no se deben conceder esos fondos. Confía en que la comunicación de Los Verdes no demore la concesión de los 135 millones de euros solicitados, aunque asegura que aún hay dinero para varios meses. Continuamos después de la publicidad. Esta misma mañana, este lunes, en la Feria de Muestras de Gijón tenía lugar la presentación de una guía para orientar a quienes tienen a su cargo personas dependientes con el propósito de que éstas puedan permanecer en sus casas y no les falten los cuidados necesarios. De momento, según denunciaban recientemente las asociaciones de afectados, son pocos los que reciben prestaciones económicas. Según la consejera, un total de 2.218 personas. La consejera de Bienestar Social, Pilar Rodríguez, y la viceconsejera de Centros, Familias, Infancia y Mayores, Teresa Ordiz, presidieron esta mañana la presentación de la Guía de Recursos de Atención para seguir viviendo en casa. En la rueda de prensa, entre otros datos destacables, señalaron el elevado número de personas que ya se benefician de la Ley de Dependencia en el Principado. Más de 8.000 asturianos sacan provecho ya a esta nueva ley que entró en vigor el pasado mes de noviembre. De estas 10.482 personas que estarían en esta situación, como muy bien decía la consejera, hay 8.175 asturianos y asturianas que reciben un servicio o una prestación. Representa el 78% de las personas que tienen derecho. Además, ya están en marcha otro tipo de ayudas para estas familias. Nosotros en esta guía de aprender a cuidar y cuidarse, donde se dirige a las familias cuidadoras, decimos los beneficios que tienen las personas cuidadoras que optan por la prestación económica, que es formación, porque creemos que las personas que cuidan tienen derecho, y nosotros lo reconocemos, a formarse para cuidar mejor a la persona.
Y precisamente a la que acaban de ver, a la consejera de Bienestar Social del Principado de Asturias, Pilar Rodríguez, se le ha preguntado hoy sobre un tema un poco espinoso y no se pronunció, a pesar de las preguntas, acerca de esos rumores que la sitúan como principal candidata para dirigir el INSERSO, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, lo que le obligaría evidentemente a dimitir como consejera. Pilar no quiso hacer ningún comentario al respecto, de modo que ni confirma ni desmiente la existencia de esa posibilidad. No hay comentario ninguno. Soy la consejera, afortunadamente, con mucho honor y mucho gusto de Bienestar Social en Asturias. Tenemos un gran trabajo por delante, no tengo ningún comentario que hacer. Más cosas. La empresa papelera ENCE, radicada en Navia, y FEBE, Ferrocarril de Vía Estrecha, han firmado en presencia del presidente del Principado un acuerdo para el transporte de pasta de celulosa y madera entre la factoría de Navia y el puerto del Musel, que, según han dicho, permitirá a FEBE convertirse en el principal operador de transporte de la planta de ENCE en Navia, trasladando unas 720.000 toneladas de pasta de celulosa y otros materiales, lo que incrementará en un 21% el actual tráfico de mercancías de la empresa ferroviaria. El convenio, suscrito entre los presidentes de ambas compañías, conlleva de forma paralela un acuerdo entre el gobierno asturiano y la empresa ferroviaria para construir un ramal de 1,5 kilómetros entre Navia y las instalaciones de la empresa papelera. Esta infraestructura, que tendrá un plazo de ejecución de unos 18 meses, supondrá una inversión estimada de unos 10 millones de euros, en cuya financiación colaborarán la empresa ferroviaria y la administración autonómica. El acuerdo es consecuencia del anuncio de ENCE de incrementar su producción de pasta de papel en la factoría asturiana hasta las 500.000 toneladas anuales, de las que 420.000 se exportarán por barco a Europa a través del puerto del Musel, en Gijón. Por cierto, que la Cámara de Avilés ha defendido como mejor lugar Avilés para el transporte de mercancías de papelera de Navia. Precisamente hay que hablar de Navia y de esta empresa papelera, ya que el occidente asturiano, principalmente Navia y Tapia de Casariego, ha recibido este fin de semana la visita del Diosa Mat, el barco de ecologistas en acción, con el fin de denunciar los daños medioambientales que recibe el Cantábrico en esta zona costera. Los ecologistas destacan entre esos daños la urbanización sin control o los vertidos de varias empresas y creen que la costa cantábrica es ahora mismo, por estar sin explotar, la más susceptible de ser dañada. El occidente asturiano recibía este fin de semana la visita del Diosa Mat, el barco de ecologistas en acción que ha recorrido Tapia de Casariego y Navia para denunciar mediante su campaña anual de banderas negras los daños que se producen en la costa occidental asturiana. Se ha incluido Asturias porque, según aseguran, aunque de momento los daños no son muy graves, la costa cantábrica está en peligro. Este año lo dedica al mar Cantábrico debido a que quizás sea la costa más amenazada de toda la península ibérica, ¿no? Vemos como el Mediterráneo y los archipiélagos tienen una degradación bastante grande en la actualidad y que tienen problemas bastante irreversibles, pero vemos como la costa cantábrica empieza a tener problemas bastante serios que están poniendo un poco en peligro la identidad de los pueblos de la costa y sobre todo están poniendo en peligro a sectores primarios como es la pesca, ¿no? La presencia del barco sirvió para denunciar que, según esta asociación, de unos años para acá la presión urbanística está muy presente en Castropol, Tapia, Valdés o Navia, con proyectos en marcha o planificados muy importantes. En el caso de la ría de Navia, que recibe unos vertidos anuales que superan las 2.000 toneladas, cuenta con dos empresas que contribuyen, según los ecologistas, a su contaminación: la papelera Ceasa ENCE y la de productos lácteos Reni Picot. Para empezar, pues tendríamos que hablar de ENCE, por ejemplo, que acomete una ampliación. Ahora sabemos que sin la preceptiva evaluación de impacto ambiental, ni la evaluación de permiso, autorización ambiental integrada, ¿verdad? Bien, pues está catalogado la industria papelera como una industria con unas emisiones contaminantes que están catalogadas por la Unión Europea como sustancias peligrosas. El barco abandonaba este fin de semana el occidente asturiano, pero promete volver a Gijón o Avilés, dos de los puntos más contaminados de Asturias por la producción industrial.
Hemos dejado atrás el primer fin de semana de agosto. Las carreteras asturianas han superado este fin de semana con un herido grave y 10 leves. De los 32 accidentes registrados, han superado, decíamos, la operación salida. No es un mal balance si tenemos en cuenta que este fin de semana se incrementaba el tráfico con esa salida y llegada para muchos de las vacaciones. Además, según datos de la Dirección General de Tráfico, tanto los accidentes como las muertes en carretera han descendido respecto al año pasado. En Asturias, la cifra solo descendió en un accidente y un muerto, pero en otras comunidades han descendido hasta el 47% los accidentes y hasta el 56% los muertos. Hasta el 31 de julio se registraron 272 accidentes menos que el año pasado de media en toda España, lo que supone 287 muertos menos. Epidemia de nuestros días, la obesidad y la diabetes. Ya son más de 3 millones de personas las que sufren diabetes de tipo 2 en España, de los cuales la mitad no reciben tratamiento. En Asturias esta cifra asciende a más de 58.000 enfermos. Los expertos aseguran que en el periodo estival la enfermedad puede actuar de forma más severa debido a los cambios de hábitos de vida y a un menor control de los niveles de azúcar en sangre. La Federación de Diabéticos Españoles afirma que durante las vacaciones de verano las personas que sufren diabetes deben seguir alerta en lo que se refiere a la dieta, consumo de alcohol o actividad física. En España, más de 1,5 millones de personas no saben que sufren la enfermedad, lo que supone un riesgo elevado de sufrir las consecuencias asociadas a la diabetes. Debido a la agudeza del problema en la época estival, los médicos recomiendan seguir unas pautas que, por ejemplo, son alimentarse con una dieta saludable, vigilar el peso corporal, controlar la presión y participar en actividades físicas con regularidad, controlar los niveles de azúcar en sangre y, al regreso de vacaciones, trabajar de cerca con médicos especializados. Faltan apenas unos días para la celebración de los Juegos Olímpicos 2008 y en Asturias el Banco Herrero, en su stand de la Feria de Muestras, quiere recordarlo con una exposición denominada Espíritu Olímpico, Asturias en los Juegos Olímpicos. En ella se hace un repaso a las Olimpiadas en su época moderna y a los asturianos que nos han representado en alguna ocasión. La muestra no solo se ocupa de los asturianos que recientemente nos han dado alguna alegría en el medallero de las Olimpiadas de forma individual o por equipo. También nos refresca la memoria con insignes atletas asturianos como el gimnasta Pedro Pidal, el esquiador Jesús Suárez Valgrande o la primera medalla olímpica española en boxeo gracias al asturiano Enrique Rodríguez. Pero además, esta exposición, a solo unos días del inicio de los Juegos Olímpicos de Pekín, se ocupa también de una parte no tan conocida de las Olimpiadas y su relación con Asturias, y es cómo varios asturianos tuvieron mucho que ver con el resurgir de las Olimpiadas en su época moderna. Profesores de la Universidad de Oviedo participaron en el Congreso Internacional de París en el año 1894, en el que se acordó restablecer los Juegos Olímpicos y crear el COI. La exposición puede verse durante la celebración de la Feria de Muestras en el pabellón del Banco Herrero. Pues en cuanto a la predicción meteorológica para mañana, parece que de momento va a seguir el buen tiempo hasta el miércoles. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para el martes en Asturias predominio del cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el litoral al principio y con nubosidad de evolución por la tarde. Además tendremos brumas y posibles áreas de niebla en el litoral y posibilidad de algún chubasco también en la cordillera ya por la tarde. Las temperaturas máximas van a descender ligeramente hasta situarse en torno a los 25 o 26 grados. Las mínimas van a permanecer sin cambios. Ya les gustaría probablemente a otras regiones de España, sobre todo desde León hacia el sur, Madrid o sobre todo Andalucía, tener esas temperaturas donde están pasando, como saben, una ola de calor. En cualquier caso, ya saben que pueden seguir informados, estén donde estén, a través de nuestra página digital. Les invitamos a que lo hagan. Gracias, muy buenas noches y hasta mañana.